Muy buenas noches. Hoy día es 23 de junio 2020 y yo soy Laura María Caldarone y esto es 14 Days to Change. Con nosotros tenemos a Trilce Reyes. Hola, Trilce. Hola Laura, muy buenas noches. Encantada de estar nuevamente aquí contigo. El placer es todo mío. Trilce Reyes es periodista, radio y televisión exitosa de Perú. Esta es nuestra segunda entrevista. Hace 14 días exactamente, el 9 de junio, fue la primera vez que hablamos. En ese entonces, Perú tenía 203.736 casos en total y 5.738 fallecidos. Ese día hubieron 4.040 nuevos casos y 167 nuevos fallecidos en un día. Los recuperados eran 92.929. Desde entonces hasta hoy día han habido casi 60.000 nuevos casos en Perú y 3.000 nuevos fallecidos. Eso quiere decir que ahora Perú tiene 260.810 casos en total y 8.404 fallecidos. Trilce, antes que empecemos con esta entrevista, ¿por qué no vemos alguna de las cosas que habíamos hablado hace 14 días y hagamos conocer a todos qué es lo que dijiste el 9 de junio? Bacán, hay que verlo. Entonces, perdonen un segundo, aquí es todo ya. ¿Listo? Veamos lo que dijiste el 9 de junio. Dime quién eres y cuéntame un poco de vos. Gracias Laura. Bueno, mi nombre es Trilce Reyes. Soy periodista de Radio Exitosa, Radio y Televisión Exitosa, uno de los medios más escuchados aquí en Perú. Acabo de cumplir 23 años y bueno, soy reportera. Estoy recorriendo ya diversos lugares, voy 7 meses trabajando en ese medio, ¿no? Laborando en esa empresa, y bueno, ahora me ha tocado en estos momentos cubrir todo lo que está pasando en mi país, en diversos distritos, pero yo ya casi 2 años haciendo periodismo también, y bueno, eso es un poco de mí, ¿no? Cuéntame un poco, ¿cuál es la cosa más importante que está pasando en este momento en tu país? Que sea la noticia, el tema, en estos días, ¿de qué se habla? Mira, hay algo bastante fundamental, importante, que se utiliza en estos momentos, que es el tema del oxígeno. Aquí en mi país se ha visto cómo hay personas que están tratando de sacar provecho con la necesidad y el sufrimiento de muchas familias que el día de hoy no tienen la posibilidad de repente atenderse en una clínica privada en donde sabes que te van a dar una buena atención. Si no te quedas en casa porque no tienes dinero, pero falleces por falta de oxígeno. Hay algunas tiendas que me estaba abasteciendo, no solo vendiendo tal vez el balón, sino también recargando el balón con oxígeno. Pero ¿qué pasa cuando esto se incrementa? Si antes tal vez un balón te costaba 200 soles, ahora está más de 1.300 o 2.000 soles. Entonces, una cantidad de dinero que tal vez una persona que vive el día a día no lo puede comprar. ¿Qué hace? Fallece, pierde la vida. Eso es lo que pasa. Lo que se ha dispuesto ahora por parte de las autoridades es tratar de fiscalizar estos puntos en donde han tratado de sacar provecho para nuevamente volver a los precios normales, tanto el oxígeno como algunos medicamentos que se han estado utilizando para tratar de contrarrestar los síntomas, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas más importantes que se ha estado tratando en mi país. Por supuesto, en mi medio también hemos estado muy de cerca con estos familiares que necesitan de oxígeno, haciendo colas, durmiendo en los exteriores donde te daban el oxígeno para tratar de conseguir un poco, ¿no? Porque un balón grande, en este caso, te puede simplemente durar hasta un par de horas. Imagínate una persona que lo necesita todos los días. Entonces, es importante, ¿no?, este seguimiento que se hace al menos sobre ese tema aquí en Perú. Dime, 9 de junio
¿Cuáles son tus esperanzas? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Qué es lo que crees que va a pasar en los próximos días? ¿Qué es lo que deseas que pase en los próximos días, en las próximas semanas? ¿Qué es lo que necesita tu país que pase? A ver, sin duda alguna, una de mis preocupaciones es que evidentemente no se logre controlar, ¿no? Esta propagación del virus, y por supuesto mis esperanzas es que al menos empecemos a ver esta meseta que mucho se ha hablado, ¿no? De la disminución de casos, o al menos de que ya no avancemos tan rápido, ¿no? Porque si bien empezamos a avanzar diariamente de 3.000 a 4.000, ahora es de 7.000 a 8.000 casos diarios. Entonces, evidentemente esto refleja que algo está pasando con las medidas que se han tomado, y eso sería una de mis esperanzas, ¿no? Que se trabaje en conjunto, ya sea con el gobierno, las municipalidades, que tanto daño están haciendo ahora en diversos puntos de mi país, y esa es una de mis esperanzas, de que haya un trabajo articulado con las autoridades y ver menos casos, y al menos ver también de que se haya podido controlar de cierta manera esta propagación del virus que hasta el momento no se ha visto. Bueno, ojalá, ojalá. Y siguiendo con ese tema, ¿qué mensaje le darías tú a una Trilce de aquí en 14 días? A ver, que siga siendo fuerte, que siga bastante entregada con su trabajo, y yo entiendo que es bastante arriesgoso porque incluso no tengo familia. Eso es una de las cosas que me preocupa mucho, salir a diario, ¿no? Cuando estoy levantándome muy temprano para irme a trabajar, lo primero que hago es pedir a Dios que me cuide para también cuidar a mi familia, y seguir con estas ganas de querer seguir informando de todo lo que está pasando en todo mi país, y que sea más fuerte de lo que ya es ahora, para que no le afecte de repente casos que pueda haber, ¿no? Y seguir siendo transparente y empeñosa con todo lo que quiere hacer, y siempre voy a estar, por supuesto, y espero que en 14 días también esté dispuesta a dar toda la información a las personas que me siguen, a las personas que siguen Exitosa, y yo lo hago todo por vocación. Pues muy bien. Muchas gracias, Trilce, por ser la primera en mi serie, y sobre todo, bueno, por darme tu tiempo en esto, que espero que ayude, y nos vemos en 14 días. Nos vemos. Gracias, Laura. Aquí estoy. Ahí está. Bien. ¿Viste tú hace 14 días? Esa era la situación en Perú. Dime un poco cómo te sientes ver por primera vez, porque todavía, claro, en esta serie las personas que yo entrevisto no ven la primera entrevista. Entonces son 14 días desde que hablaste y no te vistes. Dime un poco cómo te sientes, qué es lo que piensas, qué es lo que dices. Bueno, bastante nostálgica, en realidad. Hay cosas positivas y negativas de lo que he dicho, es decir, aún se mantiene mi estado de salud, se mantiene el de mi familia, que fue un poco de lo que hablé en el video. Eso me alegra mucho, pero lamentablemente aún continúa muchos temas aquí delicados, con el tema del oxígeno, con el tema de las clínicas. Nos hemos enterado que por parte del Ministerio de Salud, lamentablemente no se puede hacer nada contra estos costos tan elevados que están haciendo algunas clínicas particulares. Ya se ha hecho al menos algo con el tema del oxígeno, eso sí se ha avanzado. Si en ese momento, en entrevista que hicimos, se estaba comentando de que había personas que estaban aprovechándose de la situación tan complicada de algunas familias, ya eso ha bajado, ha disminuido mucho, porque han hecho del oxígeno una primera necesidad, es decir, que los precios se han regulado. Es decir, eso ha mejorado mucho. Lamentablemente en los casos no, como le comentas, en estos días que no hemos conversado, 14 días, hemos aumentado casi 60.000 casos. Entonces, para nosotros es lamentable, ¿no? Este fin de semana se terminaría la cuarentena. El día de hoy son 100 días de cuarentena. 100 días
en donde las personas, no todos, pero sí un porcentaje importante se han quedado en casa es un privilegio, lo sabes. Pero el fin de semana vamos a conocer qué otras medidas puedan tomar. De repente vamos a hablar de una cuarentena focalizada en lugares más complicados, pero eso es al menos el día de hoy el panorama aquí en Perú. Y mira, esa es la cosa, 14 días puede cambiar y bueno, aquí lo vemos con Perú. Y cuéntame un poco, bueno, claro, supongo que ahora uno de los temas es esperar y ver, como acabas de decir, cuáles son los cambios, qué es lo que va a pasar en los próximos días. Pero dime, ¿de qué más se está hablando en el Perú? ¿Cuál es la otra noticia que está pasando? Siempre es sobre la pandemia, pero cuéntame un poco. O en estos 14 días, ¿hay algún otro tema que quisieras hablar, que vale la pena contar? Bueno, cualquier tema vale la pena, pero que veas que es necesario contar. Es necesario e importante, ¿sabes por qué? Porque se trata de puntos en donde se han convertido focos infecciosos. Si antes se hablaba del tema de los mercados, ahora son los paraderos de los transportes públicos. Hay un tema con esto porque son empresas que el día de hoy han decidido hacer huelga, no salir. Y ahora, ¿cómo las personas se movilizan para ir a trabajar? Hoy desde muy temprano, desde las 5 de la mañana, hemos estado cubriendo, o sea, los periodistas, en puntos, en paraderos estratégicos de mi país para ver cómo se comportaba la gente a falta de carros. Y lamentablemente era un escenario que preocupaba, es decir, pasaba un bus, alrededor de casi 50 personas corrían para tratar de subir, se empujaban, se tocaban, a 6 manos tocaban al mismo tiempo una baranda para intentar ingresar al bus, algunos se bajaban la mascarilla para gritar, entonces iban repletos, no existía la distancia ahí, entonces el día de hoy sí fue una situación bastante complicada en los paraderos principales de Lima por el tema del paro, ¿no? Es un tema que lamentablemente las autoridades no han podido resolverlas aún, porque es cierto, hay protocolos en los taxis, en los buses, que a veces se cumple, a veces no, pero hay un problema también con el tema de una autoridad encargada específicamente del transporte, que es la ATU, que no se ha visto el día de hoy, es decir, no hay presencia tampoco de las autoridades en este punto, ¿no? Que preocupa. Claro, y como dices tú, siguen habiendo otros problemas que son indirectamente o directamente han sido causados por la pandemia. Y bueno, como esta huelga de la que tú hablas, eso es algo que desafortunadamente hace más mal que bien a la situación, sobre todo sabiendo que han habido tantos nuevos casos. Eso quiere decir que el virus sigue bien y sigue por todas partes, ¿no? Eso lo hemos visto para los que nos están viendo y nos están oyendo en estas 2 semanas que nosotras no nos hemos hablado, no nos hemos visto. Han habido muchas cosas que han pasado en el mundo, algunas que hacen reflexionar que aunque tu país esté muy bien, eso no quiere decir que uno no tiene que seguir dando de lo suyo. El ejemplo que te puedo dar ahora mismo es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda estuvo con unos 24, 25 días seguidos, con 0 casos nuevos al día. Eso permitió ir de niveles más altos de emergencia a más bajos, diciendo, bueno, ya es casi vuelta a una semi-normalidad de la que había antes de esta pandemia. Claro está que solo podían volver los de residentes o nacionales de Nueva Zelanda, podían volver a su país. Desafortunadamente hubo un caso de 2 personas que estaban volviendo de Europa y en vez de quedarse la cuarentena, o sea, 14 días ahí en el lugar donde tienen que hacer cuarentena, donde hay que hacer las pruebas y todo antes de dejar que pasen y vayan por donde quieran en el país,
pidieron permiso y lo tuvieron y de ahí salieron y se supo que eran positivos. Ahora uno dice, bueno, son solo 2. Bueno, de 2 ya se han vuelto 6, 7 porque son otros casos más. Y eso ha hecho que la gente de Nueva Zelanda se sienta un poco ofendida porque ha puesto tanto de lo suyo, creyendo y dando confianza al gobierno, sabiendo y pensando que estas fronteras estaban bien seguras y que la gente tenía que hacer la cuarentena. Y desafortunadamente no fue así. Entonces eso hace pensar también que hasta los países que están bien, las cosas pueden cambiar y es muy importante que haya una comunicación transparente y una confianza entre la gente y el gobierno. Cuéntame un poco, ¿ha mejorado o ha empeorado este aspecto en Perú con la comunicación, con la transparencia, con la confianza? En cuanto a las autoridades, bastante complicadas. El día de hoy entrevisté a una congresista del Congreso sobre qué medidas estaba tomando ese poder legislativo para tratar de tener un trabajo articulado con el otro poder, ¿no? Con otras autoridades para así tomar algún tipo de estrategia, pero lamentablemente hasta el momento, y lo que nos comentaba la congresista, es que no se podía en realidad tener que buscar un proyecto porque de eso se tenía que encargar el presidente. Entonces te imaginas esa descoordinación, esa falta de trabajo articulado que tenían las autoridades. Entonces, es realmente preocupante, ¿no? Y yo me sorprendí con la respuesta que me daba la congresista, porque además, ella es médico, es una congresista, la única congresista que tiene ese cargo, que tiene esa profesión de ser médico. Entonces, no daba respuestas concretas. Si yo le preguntaba qué visión tenía al día 100 de cuarentena, me desviaba la pregunta, no me respondía lo que yo le estaba diciendo. Entonces, ahí ves también el trabajo o poco trabajo que hacen algunas autoridades frente a todo lo que está pasando. Sí, y eso, bueno, cada país obviamente tiene su problema, pero lo que hemos visto es países que han estado mejor o que están mejor. Una de las cosas era la comunicación, ¿no? Y a ver, cuéntame cómo es la situación de las fronteras. Ahora, ¿de qué se está hablando? ¿Van a dejar entrar a gente del extranjero? Y si dejan entrar, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a hacer cuarentena? Cuéntame un poco cómo está la situación o va a estar la situación. A ver, nosotros ya estamos en la reactivación económica, terminando en la fase 2, entrando ya a la fase 3. Ya quincena de julio, el próximo mes, se van a empezar nuevamente a ver los viajes, los vuelos. Entonces, para eso se está preparando el protocolo sanitario para los viajes, ¿no? Para que estas agencias interprovinciales, agencias de viajes, pues puedan tener también este protocolo importante y necesario para los usuarios, ¿no? Hay muchas empresas peruanas y extranjeras que están en mi país que han quebrado económicamente. Ahora, lo que se está viendo ahora es cierto, en cuanto a las fronteras ya se espera que la quincena del próximo mes se empiece nuevamente a abrir, ¿no? Preocupa, pero es que un país como el nuestro no aguanta estar tanto tiempo aislado, no aguanta estar tanto tiempo encerrado en casa. Nosotros también, eh, o sea, no nos basamos en la economía turística, pero es muy importante y fundamental. Nosotros aquí en nuestro país tenemos una de las 7 maravillas del mundo, que es Machu Picchu. Entonces, de ahí también es importante reabrir esa zona, ¿no? Reabrir esa zona, ya los comercios están funcionando. Hace poco te comentaba que los centros comerciales han empezado a funcionar. ¿Y qué crees? Las personas que gritaban porque tenían hambre, las personas que querían dinero, las personas que se habían quedado sin trabajo, el día de ayer estaban haciendo colas en los centros comerciales para comprarse su televisor, ropa. Entonces, es parte de también, ¿no? Claro. Claro, eso sí, y bueno, lo que me comentas de dejar entrar, aunque sí, Perú no es que sea un país que su economía sea basada sobre todo en el turismo, igual como has dicho, teniendo una de las 7 maravillas,
es necesario que Necesario. entren los extranjeros. Los problemas son básicamente los mismos en diferentes países. Si, por ejemplo, ahora España está en las mismas, tiene que abrir su país porque económicamente están muy mal. Y ahí están viendo cómo hacer y qué hacer. Están hasta pensando de no tener ningún tipo de cuarentena y obviamente hay la gente que no está de acuerdo con eso porque como ya sabes, España ha sido uno de los países que ha sufrido más, sobre todo en Europa. Es muy difícil esto, todo de la pandemia, pero lo que nos ha demostrado esta serie de 14 Days to Change, 14 días para cambiar, es que cada acción, cada cosa que uno hace, hace la diferencia. Y por eso la gente, los que nos estaban escuchando y viendo en Perú, porque estamos hablando de Perú, que entienda que si pueden, si tienen ese privilegio de quedarse en casa, de trabajar desde casa, piénsenlo 2 veces antes de ir a una fiesta, antes de hacer una salida. Eso se puede hacer después. Y además hay que pensar que, como habíamos hablado en la primera entrevista, hay mucha gente que no se lo puede permitir de quedarse en casa, que ellos ganan su pan de cada día en un día. Entonces hay que pensar en ellos y los que puedan, como hizo Uruguay, ¿no? Uruguay eso es lo que hizo. Por eso su cuarentena fue relativamente fácil, porque la gente que podía se quedó en casa pensando en el otro. Claro, es que ahí también, si te das cuenta, hay un tema muy importante que es la conciencia, ¿no? La responsabilidad. Esto algo muy importante que es poder ser responsables. Allá en Uruguay lo que pasó fue la cuarentena no obligatoria, pero sí voluntaria. Y hay personas que la acataron, ¿no? Si aquí en mi país, que no hubo cuarentena, en este caso hubo una cuarentena obligatoria, los que podían no se quedaban, entonces yo no me imagino qué hubiera pasado si es que hubiera habido una cuarentena de manera voluntaria. No me imagino, ¿no? Porque ahí también se basa en la responsabilidad de cada persona. Exactamente. Y es, digamos, es una de las cosas lindas, relativamente lindas de esta pandemia, que te hace ver que tú puedes, de verdad puedes hacer algo que sea un bien no solo a ti mismo, pero a tu familia, a tu comunidad, a tu ciudad y a tu país. Y es esa conciencia de la que tú me hablas, de pensar al otro y pensando en el otro, es que uno hace bien para sí mismo también, ¿no? Es, La cultura de prevención, sobre todo. exacto, prevención. Entonces, sigan utilizando las mascarillas, la Es bien. lo más importante, creo, ¿no? Una de las cosas más importantes, obviamente eso no quiere decir que si usan las mascarillas no tiene que haber el distanciamiento social, no, siempre hay que haberlo, usarlas bien, ponérselas bien, no en el cuello, porque ahí el cuello caminando y todo suda, la nariz tiene que estar bien tapada, boca y nariz, como el emoji. Exactamente, esa carita está así. Y el distanciamiento social, y claro, todos nos hace falta poder estar con mucha gente, ir a bailar, abrazar, y sí, estar sin pensar, pero más hacemos hoy día, menos tendremos que hacer en un futuro. Entonces, bueno, Trilce, ¿algo más quieres comentar, decir, contar para los que te oyen? Nada, que realmente me parece muy interesante ese segmento del que estás haciendo porque no solo ayuda a que las personas entiendan de que el cambio también muchas veces está en nuestras manos, y hay algo muy importante que has dicho, ¿no? Es bueno hacer algo el día de hoy para no tener tantos trabajos que hacer más adelante.
Y nada, me encanta este segmento y espero que esto realmente pues puedan entenderlo a muchas personas, porque el cambio está en nosotros mismos. Muchas gracias, Trilce. Y para terminar, muchas gracias por decir esto. Yo también tengo mucha ilusión con esta serie y bueno, me ha encantado que tú seas la primera historia en español, en Latinoamérica, en Perú y bueno, tú misma. Para terminar, tu historia, la historia de Trilce Reyes, la historia de Perú. En la primera entrevista, como pudimos ver al principio de esta entrevista, tú te diste un mensaje a ti misma, a la de Trilce en 14 días. Ahora te pido, con esta experiencia que has tenido, con esta forma de contar tu historia, con esta serie y con todo lo que ha pasado en Perú, ¿cuál es el mensaje que tú das? Tu último mensaje que tú das a los peruanos y a todos los que te van a ver y te están viendo. Bueno, que seamos fuertes, que estoy muy segura que esto lo vamos a lograr, pero necesitamos de todos, ¿no? Que no caigamos, por favor, no caigamos en noticias falsas. Es algo que nos está perjudicando notablemente. Hace poco escuchaba como una persona eh, no solo acusaba a la OMS de querer matar personas, sino de decir de que el virus es un invento, que no existe. Entonces, la ignorancia también mata en este momento. Y eso es lo que también queremos evitar, al menos hablo como periodista, me duele mucho ver noticias falsas y cómo las personas creen en eso, crear psicosociales, ¿no? Entonces yo creo que uno de los mensajes que daría a todos los peruanos, a mis hermanos, es que continuemos en esto, aguantemos un poco más, que estoy muy segura que esto va a acabar muy pronto. Así es. Bueno, Trilce, muchas gracias. Y aquí está la historia de Trilce Reyes, Perú, en la serie 14 Days to Change, 14 días para cambiar. Hasta luego, Trilce. Gracias. Gracias, Laura. Cuídate.